noches, amables televidentes. Hoy le damos la bienvenida a su programa Apuntes Políticos Económicos, con el periodista Eli Cordero y un servidor Rafael Jiménez. Esta noche vamos a tener un invitado de honor, un invitado de lujo. Estamos hablando de un político, no de esos políticos que andan buscando prebendas y oportunismo, sino un político que pone los intereses de su partido y los intereses de su país por encima de sus intereses personales. Estamos hablando del ex vicepresidente de la República y miembro del comité político, el doctor Rafael Alburquerque. Doctor, le damos las bienvenidas. Muchas gracias, Rafael. Muy buenas noches, doctor, muy buenas noches. Muchas gracias y sobre todo por la oportunidad que me dan de poder estar con ustedes y ante los amigos televidentes. Sí. Bueno, gracias. Doctor, hay un tema, vamos a entrar comenzando en un tema un poquito, vamos a decir, espinoso, que es el tema económico, pero viendo usted que es vamos a decir, un hombre con una experiencia de Estado y con un conocimiento tácito, vamos a tocar el tema de su visión sobre lo que es, doctor, hoy en día, el pacto fiscal y la necesidad del gobierno de llegar a un pacto fiscal para lograr un incremento de la presión tributaria y así incrementar los salarios y poder ir en auxilio del sector de la Policía Nacional, de la inseguridad ciudadana. ¿Cómo usted ve eso, doctor? Bueno, tal como tú lo indicas, el pacto significa un acuerdo. En estos momentos el gobierno está discutiendo con los diferentes sectores nacionales el pacto educativo. Creo que va muy avanzado. Bueno, pues de la misma manera lo ha expresado también el licenciado Guarocuya Félix, director general de Impuestos Internos, de la necesidad de un pacto fiscal. Que hay una fiscalidad más progresiva que regresiva. Que los impuestos sean mucho más impuestos directos que indirectos. Porque solo de esta forma podemos decir, bueno, aquí el que gana más pagará más, el que paga menos, el que gana menos pagará menos, el que tiene menos ingresos pues debe pagar menos. Para que los televidentes me entiendan, el impuesto sobre la renta, sobre los ingresos que una persona tiene es un impuesto directo, pero el ITEVI es un impuesto indirecto, que todos desde que compramos un determinado artículo lo pagamos, seamos ricos, seamos pobres o seamos de clase media. Entonces, el director general de Impuestos Internos decía, tenemos que ir a un pacto de fiscalidad, pero con una fiscalidad mucho más progresiva que restrictiva, que regresiva. Y eso solamente se logra, se obtiene mediante impuestos, por ejemplo, a las ganancias, impuestos al capital, el impuesto, por ejemplo, a las placas de los automóviles, que por ley ya debe ser el 1% del valor del vehículo. Bueno, es obvio, no puede pagarse un Volkswagen, no puede pagar lo mismo que un Mercedes-Benz del año. Entonces tiene que haber un impuesto que sea progresivo en ese sentido. Hay impuestos al lujo. Bueno, ese impuesto al lujo tiene que establecerse claramente en ese pacto fiscal, porque el gobierno solamente puede responder a las necesidades del país si tiene ingresos. Con un impacto fiscal, una presión fiscal de apenas un 13.5% es poco lo que el gobierno puede hacer. Está bien. Doctor, en el día de ayer, uno de los emblemáticos dirigentes del movimiento empresarial de la República Dominicana, licenciado Manuel Díez Cabral, llamó al consenso sobre el proyecto que tiene por objetivo tomar en consideración el Código Laboral. Y sobre esa base llamaba no solamente a los empresarios, sino a los sindicalistas, para que busquen una solución formal donde el empresariado y diera mayor oportunidad de empleo a los dominicanos a través del código, obviando los otros artículos en que están en discusión,
con respecto a su aprobación por parte del gobierno y por parte del sindical y parte de los empresarios. Me refiero a la ya cacareada o sea, hay un marco donde se le dan prioridades a los obreros y que sobre ese marco traen lo que se ha llamado la cesantía y que esta misma pues es la defensa fundamental del obrero cuando es despedido o cuando renuncia no renunciando a su derecho, sino renunciando de las labores que tiene la empresa. Y sinceramente el problema quedó ahí, ha quedado ahí. ¿Qué usted le merece, doctor? Bueno, toda esta engrucidad, toda esta madeja dentro del marco laboral en la República Dominicana con respecto al código. Bueno, yo comparto la opinión. Yo creo que es necesario pues lograr una concertación, pero esa concertación solamente se logra mediante un diálogo tripartito. O sea, se ha designado una comisión, pero esa comisión debe convocar a un diálogo tripartito en que la comisión presente cuáles son sus ideas. Y entonces, en un diálogo abierto, franco, entre empresarios, trabajadores y representantes del gobierno, llegar entonces a un punto de equilibrio. Yo he visto, por ejemplo, la propuesta que ha trabajado la comisión designada por el Poder Ejecutivo. Bueno, no hay una sola sugerencia de la que hicieron los trabajadores que haya sido acogida por la comisión. Entonces, bueno, así no es posible llegar a un consenso, no es posible llegar a un acuerdo. Un solo punto de lo que plantearon los trabajadores no ha sido acogido por esa comisión de técnicos designada por el gobierno. Son propuestas en que me imagino que ha sido el gobierno y los empresarios los que han llegado a un acuerdo, o los técnicos que han llegado a un acuerdo, pero le he leído, no hay un solo punto de los que plantearon los trabajadores que haya sido acogido por la comisión. No hay acuerdo en lo que respecta, por ejemplo, a la cesantía, eso es verdad, pero hay propuestas que son inauditas. En el código actual se establece la libertad de trabajo. A nadie lo pueden obligar a trabajar en un puesto que no quiere. O sea, en consonancia con el convenio 29 de la OIT, hay libertad de trabajo. Nadie puede ser forzado a trabajar donde no quiere. Bueno, ese principio fundamental del código de trabajo, que no tiene nada que ver con el empleo, que no tiene nada que ver con la economía, ni que afecte el bolsillo del empresario, lo quitan. ¿Qué le parece a usted, lo quitan, doctor, y entonces, el cambio de las 48 horas a 44? De 44 a 48. Bueno, pero fíjate eso, entonces quitan el principio y dicen que el trabajo es un deber. Tú te preguntas, bueno, ¿y por qué? Bueno, por la Constitución, si la Constitución lo establece, el trabajo es un derecho y un deber para todos los ciudadanos. Pero en el campo laboral hay que garantizarle al trabajador la libertad de trabajar. Del decirle a una persona, usted no me puede obligar a mí a trabajar. Bueno, y eso lo quitan. O sea, hay cosas incomprensibles. Y luego, bueno, el caso de la cesantía, que la quieren limitar, el caso de la jornada de trabajo, que la quieren extender de 44 horas a 48 horas, volver a marzo del año 1960, establecer que la mujer embarazada puede ser cancelada por un acuerdo mutuo entre las partes, lo que fue condenado como una simulación, fue declarado como una simulación de desahucio por parte de la Suprema Corte de Justicia. En fin, es una propuesta totalmente regresiva, una propuesta que nos retrotrae a 1951, al Código Trujillo de Trabajo. Inclusive, doctor, referente sobre la extensión de las horas laborales, los países altamente desarrollados, inclusive lo que trabajan son 35 y 36 horas. O sea que parecería como un absurdo. Inclusive las economías hoy en día industrializadas, las norteamericanas, lo que están no solamente están hablando de 35 horas, sino de reducirlo a 28, buscando lo que es el empleado feliz, el empleado que sea más productivo. O sea que a mí me parece, tal como usted dice, que es algo, vamos a decir, un poquito como distorsionador eso de
de incrementar las horas laborales. Sí, no, en todas partes del mundo la jornada en sentido general son 40 horas ya. O sea, de lunes a viernes, lo que llaman la jornada inglesa de trabajo, la semana inglesa de trabajo, ya en todas partes del mundo, y en otras partes Francia ya tiene 37 horas de trabajo a la semana. Bueno, no aspiramos a llegar a 37 horas a la semana, pero muy bien, si lo que se quiere es fomentar el empleo, bueno, pues demos oportunidad a los que están desempleados, limitando la jornada de trabajo a 40 horas. Las horas extras, por ejemplo, que son el tope de las horas extras en el trimestre son 95 horas trimestrales, la quieren llevar a 195. Eso, bueno, es realmente una reforma inaudita, una reforma o una propuesta de reforma incomprensible que yo estoy convencido de que el presidente de la República no va a permitir que se afecten y lesionen los derechos de los trabajadores. Doctor, en otro orden, esto del problema de la ley de naturalización, ¿cómo usted enfoca ese problema que está suscitando hoy a la República Dominicana? Bueno, nosotros lo que tenemos que ver muy claramente es lo siguiente. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ya hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, recientemente acaban de dar otra con respecto a 6 casos. Bueno, la sentencia de un Tribunal Constitucional, conforme a lo que establece la propia Constitución de la República, es vinculante. Vinculante quiere decir que es obligatoria, debe cumplirse la sentencia, y eso obliga a todos los poderes del Estado, obliga al Poder Ejecutivo, obliga al Congreso Nacional, obliga a todos los tribunales de la República y obliga a todos los ciudadanos de los dominicanos y dominicanas. Entonces, bueno, puede ser que a usted no le guste la sentencia, puede ser que a usted le guste la sentencia, esté de acuerdo o esté en contra, pero ya hay una sentencia. Y la sentencia hay que cumplirla, no hay otro camino. Entonces, esa ley de naturalización lo que tiene que establecer es claramente que aquellas personas que tienen su acta de nacimiento, si esa acta de nacimiento fue obtenida en forma regular, bueno, que no hubo un fraude de por medio, bueno, que se puedan naturalizar, que puedan ser por naturalización, que puedan ser dominicanos. Ahora, para aquellos que no tienen actas de nacimiento, entonces hay que hacer un proceso que ya es un proceso de carácter no nacional, sino migratorio, un proceso de regularización de su permanencia, de su estatus, de su residencia aquí. Entonces ahí tiene que ser también uno por uno, es decir, bueno, este señor entró ilegal, pero está trabajando para una empresa, bueno, vamos a darle un carné de trabajador en la República Dominicana, que está picando caña, es un trabajador temporal, pues un carné de trabajador temporal. Otros están estudiando, pues un carné de residentes, por residencia por estudiante. Lo que hacen todos los países del mundo cuando te dan una visa en los Estados Unidos. O usted va a una visa de trabajo, una visa de paseo. Correcto. Entonces, bueno, eso mismo, eso es otro aspecto. Eso es la regularización de los trabajadores migrantes que no tienen estatus en el registro civil en la República Dominicana. Doctor, den un segundito y vamos a una pausa y vamos a continuar.